Buenos días a todos y muchas gracias en primer lugar a don Francisco por sus palabras de presentación, a don Eugenio, que fue el que me invitó y digamos, no sé si fue el portavoz, si fue el que tuvo la idea, especialmente a don Manuel, obispo de la diócesis, que además últimamente nos hemos visto bastante, y bueno, a don Santiago, que no conocía personalmente, pues también un saludo especial. Estoy un poco como diciendo, bueno, o sea, yo vengo de fuera, de un mundo que es distinto al vuestro en un sentido. Entended, no en el sentido de que todos somos cristianos y creyentes, y en ese sentido tenemos la misma identidad, pero fundamentalmente provengo del mundo de la teología y de la teología dogmática, ni siquiera de la teología pastoral. Entonces yo voy a tener una ponencia sobre la identidad cristiana hoy, pensada por alguien que se dedica a ese ámbito y que yo he intentado darme respuesta a mí mismo. O sea, ¿qué puedo decirme a mí mismo de que hoy es la identidad cristiana? ¿En qué consiste, no? Porque yo muchas veces digo, si no me vale para mí, no le puede valer a otros. Entonces, esto yo sé que tiene una contrapartida. O sea, cuando uno ilumina desde fuera, pues a veces, pues precisamente, al venir de fuera, da unas claves, una luz, una perspectiva distinta. A mí a veces me ayuda. Cuando escucho a alguien que viene de un mundo que es distinto al mío, me ofrece una luz diferente y por eso, curiosamente, me ilumina más que si es alguien que yo conozco mucho o que proviene de mi mismo mundo o de mi mismo ámbito, ¿no? Pero es verdad que tiene la contrapartida de que a lo mejor pues queda un poco como si fuera a lo mejor una especie de meteorito que viene aquí caído del cielo y diciendo, pero este señor, ¿de qué está hablando? Bueno, espero que no sea esta segunda la impresión, sino más bien la primera. Bueno, después de una breve introducción que voy a empezar ahora, bueno, el esquema se puede ver que tiene bastante claridad, voy a insistirlo. Para mí, al final, la identidad cristiana se cifra en la comunidad reunida después de haber acogido la palabra de Dios o a Dios en su palabra, responde a ese Dios con el símbolo de la fe. Y es lo que voy a desarrollar, porque hemos llegado a eso y luego cómo explicitamos ese símbolo de la fe, que en realidad nos habla de una fe trinitaria. Curiosamente, la pregunta por la identidad coincide con el tiempo en el que vivimos. Estamos en un tiempo de afirmación de las identidades. O sea, esto que nosotros hacemos aquí, en realidad se lo está preguntando la sociedad actual. Porque el pluralismo cultural y religioso que vivimos, junto al fenómeno de la globalización, realizado a través de la economía y de los medios de comunicación, han provocado una reacción, para algunos casi obsesiva, por la búsqueda de la identidad. De la identidad fundamentalmente de un pueblo con una lengua, una cultura o una historia determinada. Y no es contradictorio que precisamente en un mundo globalizado haya una proliferación de movimientos, por ejemplo, nacionalistas, celosos de afirmar la propia identidad. El conocido politólogo norteamericano Francis Fukuyama, autor del discutidísimo ensayo sobre el final de la historia y el destino del hombre, no sé si os acordáis de ese famoso, en realidad era un artículo casi de periódico, precisamente en los últimos años ha puesto de relieve cómo en las sociedades actuales, especialmente las de Occidente, hay un protagonismo de esta búsqueda de la identidad, desde la demanda de la dignidad, llama él, y la política del resentimiento. Sobre esto no voy a hablar, pero sería muy interesante verlo en nuestra situación política, por ejemplo, en España. Pero también en el ámbito religioso nos preguntamos en concreto por la identidad cristiana, en un contexto cultural donde las cosmovisiones que tratan de comprender la realidad y a la vez dar sentido a la existencia
ya no son fijas o estables, sino fluctuantes. Recordad esa expresión ya tan manida de la sociedad líquida del sociólogo Bauman. En una cultura donde predomina el pensamiento fragmentario, frente a comprensiones globales y unitarias del pasado. Y ahí recuerdo a otro sociólogo, gran sociólogo, Peter Berger, donde él habla de la necesidad del imperativo herético, porque hoy el hombre de hoy no aguanta una comprensión unitaria, sino que ha necesariamente que elegir seleccionando. O donde el humus cultural está dominado hoy por la conciencia de pluralidad. Pues bien, esta diversidad cultural, este pluralismo religioso, también nos empuja a nosotros, a los cristianos, por un lado, a subrayar nuestra propia identidad como forma de identificación, pero a la vez también veremos como forma de diálogo. Quien se identifica en una sociedad plural no quiere cerrarse sobre sí, sino lo que quiere precisamente es establecer diálogo y relación con los otros. Además, como luego veremos, nuestra identidad cristiana, que está determinada por un Dios que es trinitario, por un Dios que es relación. Identidad y relación, por lo tanto, para el cristianismo van de la mano. Hecha esta breve introducción, vamos al primer punto, la búsqueda de la identidad cristiana, que no es un problema de ahora. Yo aquí solo muy brevemente me voy a centrar en el último siglo, insisto, preguntándome desde un punto de vista teológico. ¿Dónde se encuentra la identidad cristiana? O, por ejemplo, formulado teológicamente en la pregunta que se hacía la teología a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. ¿Cuál es la esencia del cristianismo? Que era no es exactamente lo mismo. Probablemente el de la identidad cristiana es una pregunta más teológico-pastoral. La pregunta por la esencia del cristianismo es una pregunta más teológica. Pero podemos traducir qué realidad, qué contenido, qué institución es esencial al cristianismo para que éste perdure en su singularidad y a la vez pueda mantenerse fiel a su identidad y a su verdad. Claro, la respuesta nos puede parecer sencilla, aunque, por lo menos para mí, creo que es más compleja de lo que parece, sobre todo al ver la diversidad de respuestas que ha habido. Y voy a poner solo dos ejemplos de inicios del siglo XX, del siglo pasado, hace 100 años prácticamente. El teólogo e historiador alemán Adolf von Harnack, en una famosa obra precisamente titulada La esencia del cristianismo, él se inclinó a responder a esta cuestión por la identidad cristiana con un método histórico y desde una perspectiva ética. Y para él, esta identidad cristiana o esa esencia del cristianismo revelado por Jesús de Nazaret, para él se encontraba en la afirmación de la paternidad de Dios, Dios es Padre, y a la vez en el valor infinito del alma humana. Y él además decía, y todo lo demás sobra. Fijaos que cuando siempre nos preguntamos por la identidad, queremos ir a lo que es lo esencial y que todo lo demás puede ser, lógicamente, puesto en duda, cuestionado o al menos cambiado. Le contestó unos años más tarde el teólogo católico Romano Guardini en una obra que probablemente conocéis, es una joya de la teología y espiritualidad cristiana, que es La esencia del cristianismo. Así lo tituló él. Él respondió desde una perspectiva más cristológica y personal, determinando que la esencia del cristianismo para él, la identidad cristiana la otorga la persona de Jesucristo. Así respondió él de forma tan sencilla. Cito un texto que a mí siempre me ha iluminado desde hace muchísimo tiempo. El cristianismo no es, en último término, ni una doctrina de la verdad, ni una interpretación de la vida. No es un dogma, no es una ética, primeramente, aunque lo implica. Implica una verdad, implica una forma de vida,
Pero no es eso en primer lugar. No es en último término ni una doctrina de la verdad ni una interpretación de la vida. Es esto también, pero nada de ello constituye su esencia nuclear. Su esencia está constituida por Jesús de Nazaret, por su existencia, su obra y su destino concretos, es decir, por una personalidad histórica. Es decir, no es, por lo tanto, una filosofía ni teórica ni una filosofía práctica. Es una religión determinada por la persona de Jesucristo. Claro, fijaos, dos respuestas sustancialmente diferentes. Para el primero, Jesucristo no formaría parte del contenido esencial del cristianismo, sino que sencillamente nos revela o nos muestra su contenido fundamental. Y algunos, de hecho, hoy, actualmente, hacen lo mismo. La identidad cristiana vendría dada por los valores que Jesús representa, pero no su persona. Para el segundo es precisamente su persona quien constituye su esencia y su entraña. Bueno, así podríamos ir viendo cómo a lo largo del siglo XX se ha ido respondiendo a esta cuestión. No lo voy a hacer desde esas preguntas por la esencia del cristianismo o del catolicismo, pasando luego por la pregunta por fórmulas breves de fe, un problema que le preocupó a grandes teólogos en torno a los años 70, pasando por las síntesis realizadas e inspiradas en el símbolo de la fe, por ejemplo, en autores como Joseph Ratzinger o Hans Küng. Claro, si nosotros nos preguntamos hoy por la identidad cristiana o por la esencia del cristianismo, en realidad la respuesta a esta pregunta depende de la perspectiva en la que queramos que sea respondida. Por ejemplo, no es igual afrontarlo desde una orientación sociológica, donde deberíamos subrayar los aspectos visibles e institucionales que identifiquen con claridad una religión. Y a veces así la gente se lo plantea. ¿Y en qué consiste la identidad cristiana? Se fijan fundamentalmente en elementos visibles que identifican claramente una religión de otra. El culto público, sus dogmas o doctrinas, la jerarquía, el código ético, las prácticas de piedad. Pero podemos también mirar, y es lo que yo voy a hacer, desde una perspectiva más teológica, en la que entonces deberemos poner de relieve aspectos internos, referidos a la comprensión de Dios en esa determinada religión, o cómo entendemos la relación de ese Dios con el mundo, o la comprensión del hombre y la forma de entender su destino. El encuentro del año pasado sobre la muerte. No obstante, no necesariamente estas dos dimensiones pienso que han de estar en alternativa. Algunos, por ejemplo, piensan que antiguamente la identidad de un grupo, en este caso de la identidad religiosa o la identidad cristiana, estaba formulado o se podría formular con 3 Cs, el culto, el código y el credo, que formarían un triángulo. Y así quien está dentro de ese triángulo pertenece a esa identidad y quien está fuera no goza de esa identidad. Frente a esto propugnaban otra figura geométrica, el círculo, con otras 3 Cs, donde la identidad vendría dada por la conciencia, la comunión y la comunidad. Se proponía así porque de alguna manera esto es más difícil determinar quién pertenece a esta identidad o quién está fuera. Porque esos círculos concéntricos, conciencia, comunión y comunidad, van de dentro hacia afuera. Y a lo mejor uno sin pertenecer visiblemente a la comunidad, sin embargo sí se siente desde la conciencia identificado con esa fe, con esa creencia, con ese Dios. Insisto, yo creo que estas dos formas de entender no tienen que estar en alternativa ni en oposición. En mi opinión, mi respuesta a la identidad cristiana se expresa perfectamente cuando la comunidad cristiana reunida en la celebración litúrgica, y esto puede ser vista desde una perspectiva sociológica, después de escuchar y acoger a Dios en su palabra,
y esto voy a insistir, la primacía en el cristianismo de Dios. Es Dios quien nos da la identidad, no lo que nosotros hacemos. Proclama el símbolo de la fe, donde se expresan los tres misterios centrales del cristianismo: la Trinidad, la encarnación de Dios y la divinización del hombre. Estos tres misterios que en el fondo están entrelazados, pues el misterio de la Trinidad se manifiesta, solo sabemos que Dios es Trinidad, por la encarnación de su Hijo y la comunicación que Él hace de su gracia a través del Espíritu. Así como estas dos manifestaciones de Dios, la encarnación y la gracia, tienen su última condición de posibilidad en el misterio de la Trinidad. Dicho esto, paso en segundo lugar al símbolo de la fe. La primera palabra del símbolo es crederein, al menos en la versión latina. Y esta sabemos que puede formularse en primera persona del singular, como ahora hacemos en la Eucaristía, yo creo, o en la primera persona del plural, como hemos estado haciendo, nosotros creemos. La primera expresa la dimensión personal de la fe, ya que se trata de un acto libre, único e intransferible, pues esta no es otra cosa que entregar o poner la vida en Dios como fundamento y roca de nuestra existencia. Y esto solo puede hacerse libremente y personalmente. La otra, en plural, enuncia la dimensión comunitaria de la fe, pues esta es una realidad que nos precede y a la que nosotros nos incorporamos junto a una comunidad y un pueblo, cuya identidad se expresa a su vez en esa fe confesada. Precisamente esto es lo que significa la palabra símbolon. Esa realidad visible que nos identifica, pero que a la vez nos une en comunión espiritual, en comunión con los creyentes, constituyendo la Iglesia como comunión de los santos, que eso es lo que decimos en el credo, y a la vez en comunión con el Dios Trinitario, que es fundamento, alteridad y comunión, Padre, Hijo y Espíritu, en sí mismo y a la vez también para los hombres. Y con esto voy a subrayar desde el primer momento que no hay identidad cristiana sin Iglesia. De la misma manera que nunca ha existido el cristianismo de forma aislada e individual. Recordemos que la misma llamada que Jesús hace para ser sus discípulos, llama a cada uno por su nombre, siendo por lo tanto íntima y personal, se realiza para formar un grupo de apóstoles y discípulos. Unos lo siguen de cerca y otros de lejos, ya sea en radicalismo itinerante o desde la hospitalidad, abriendo el hogar, la familia y la propia casa. Es obvio que en el origen del cristianismo no está toda la forma eclesial que posteriormente se desarrollará en la historia y que evidentemente en determinados momentos se quiere purificar. Pero no obstante, una cosa es evidente: el cristianismo, y por lo tanto la identidad cristiana, tiene una forma esencialmente eclesial. No obstante, la Iglesia, por lo tanto, esa forma eclesial de la identidad de fe, perteneciendo a la identidad cristiana, no constituye su centro. La comunidad eclesial no se reúne en torno a sí misma para darse culto, sino para confesar la fe en Dios, curiosamente en un acto de salida de sí, que eso es la fe. El símbolo que nos identifica en aquello que creemos, nos da nuestra identidad, curiosamente nos coloca en una situación de éxtasis, de salida de sí, de éxodo, de camino, de itinerancia. Y esto constituye la grandeza del cristianismo y a la vez también su debilidad. La grandeza porque el cristianismo no se agota en sus límites visibles e institucionales, que pueden ser contemplados desde fuera, y así nos identificarían los que no tienen fe. Nos ven desde fuera, nos identifican desde esas realidades visibles. Nosotros sabemos que el cristianismo es más que eso.
remite a un misterio que es más grande que sí mismo y que solo puede ser contemplado plenamente desde dentro de la fe. Pero también debilidad, la debilidad del cristianismo en la sociedad actual. Porque esa realidad a la que remite y que constituye su verdadero centro, el núcleo de su identidad, no se impone con la evidencia que hoy reclama la cultura materialista y la sociedad tecnificada, sino que existe y se manifiesta desde la tenue palabra confesada con verdad por nosotros y a la vez también testimoniada con nuestra vida ambigua desde el amor. Dicho esto, un breve repaso a esta realidad del símbolo que nos sigue identificando y que cada domingo seguimos confesando después de haber acogido a Dios como palabra en nuestra vida. Es importante señalar que los símbolos tienen su origen remoto en las confesiones de fe que encontramos ya en el Nuevo Testamento. Y por lo tanto, esto lo digo porque no es adecuado tener una visión dualista entre evangelio y dogma, como si fueran dos realidades heterogéneas. Dentro de la Sagrada Escritura hay confesiones de fe, es decir, dentro del evangelio hay dogma, y el dogma a la vez es una expresión autorizada del contenido del evangelio. La búsqueda de una identidad cristiana, por ejemplo, en la actualidad, que fuera puramente evangélica y que decida cortar así con la urdimbre dogmática de la fe, es cuanto menos ingenuo y en realidad para mí es imposible. Hay obviamente, como dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, una primacía del evangelio sobre el dogma, que esto luego ha de florecer, por así decir, en nuestra predicación, en nuestra pastoral. Pero hoy es imposible acoger el primero, el evangelio, sin el desarrollo legítimo del segundo, como su verdadera interpretación. En un segundo momento crucial de esta construcción de los credos, los símbolos de fe son una construcción, es el paso del siglo II al siglo III. Y aquí es importante recordar que el cristianismo, ante la amenaza del gnosticismo y la influencia del platonismo medio, en ese contexto la gran Iglesia se verá en la obligación de mantener la novedad de la fe de los apóstoles en un contexto cultural nuevo y heterogéneo a la fe cristiana. De hecho, ¿por qué hoy la teología está volviendo tanto a estos siglos? Al siglo II, al siglo III, porque en realidad se parece mucho al momento cultural en el que nosotros hoy estamos viviendo. Aquí ese credo, en la cuestión decisiva, se va a consolidar en este momento histórico en la confesión de fe en un único Dios. Creemos en un único Dios, Padre Creador. Esto es precisamente el subrayado que hará la Iglesia en este contexto histórico. Es decir, que el Padre revelado en Jesucristo y el Creador, que da origen a toda la realidad, son el mismo y único Dios, contra todo tipo de dualismo, todo tipo de gnosticismo. Hay una única economía de la salvación que recorre tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, donde Dios se nos ha revelado en justicia y verdad, la ley, y en bondad y misericordia, Evangelio. Por cierto, precisamente este problema que se planteó la Iglesia en el siglo II y III fue un problema crucial que intentó plantear Lutero en el siglo XVI y finalmente Harnack en el siglo XIX. Hoy los estudios, por ejemplo, en torno otra vez a esta figura Marción, en realidad remiten a este contexto histórico. Pero que no pensemos que eso está olvidado, es siempre una tentación romper el Dios del Antiguo y el Dios del Nuevo Testamento. Yo a veces a los alumnos le digo que en el fondo en la espiritualidad cristiana a veces somos un poco marcionitas. Al Dios del Antiguo Testamento lo hemos aparcado de nuestra predicación, de nuestra catequesis. Bueno, esto sería largo, pero siguiendo las reglas de la fe del siglo II y la celebración litúrgica bautismal, donde en modo de triple interrogatorio se realiza la renuncia al pecado y la confesión de fe en Dios, que nos lo recuerda todavía siempre la vigilia pascual,
Los símbolos tendrán finalmente una estructura trinitaria, desplegada en 3 artículos. El primero referido al Padre Creador, ya me he referido a él, donde se asienta y fundamenta la confesión en el único Dios o en el monoteísmo cristiano. Somos monoteístas, nuestra fe es monoteísta y nuestra identidad es la creencia en un único Dios. El segundo artículo referido a la confesión de fe en Jesucristo, donde se fundamenta la finalidad salvífica de la acción de Dios en la historia. O dicho de otra forma, todo lo que decimos y confesamos en el credo sobre Dios, sobre Cristo, sobre el Espíritu, es por nosotros y por nuestra salvación. Y el tercer artículo referido al Espíritu Santo, donde se fundamenta la realidad de la Iglesia y gracias al Espíritu se despliega la acción constante y permanente de Dios, de conducir hoy la creación a la plenitud para la que ha sido creada. Insisto, 3 artículos, no voy a entrar aquí, la Iglesia no forma un artículo, lógicamente, del credo, no podría ser, eso sería idolatría. Forma parte del credo, pero en el tercer artículo vinculado al Espíritu Santo. Y ya finalmente, más conocido, en un tercer momento, los símbolos de la fe adquirirán su forma definitiva en el siglo IV, en lo que comúnmente conocemos como la controversia arriana. Aquí se van a consolidar las afirmaciones de fe referidas a Jesucristo y al Espíritu Santo para afirmar de ambos que no son divinidades inferiores al Padre porque se hayan manifestado en la historia, sino que comparten con el Padre la plenitud de la naturaleza divina. Afirmamos que el Hijo es consustancial al Padre y el Espíritu coadorado y coglorificado junto con el Padre y el Hijo. Pero recordemos que la cuestión de fondo que se trata de aquilatar aquí es que en Jesús de Nazaret acontece verdaderamente la encarnación de Dios en nuestra historia y por lo tanto la verdad de nuestra salvación. Y a la vez que al recibir el Espíritu Santo, por ser también divino como el Padre y el Hijo, los hombres somos verdaderamente santificados. Eso es lo que le preocupó a la Iglesia del siglo IV y eso es lo que en el fondo confesamos en el símbolo de la fe. En continuidad, por lo tanto, esencial con el testimonio de la revelación del Nuevo Testamento, la comunidad cristiana confesará la fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, de forma ininterrumpida hasta hoy, como núcleo esencial de la fe y a la vez de la identidad cristiana. En tercer lugar, veremos cómo, si nuestra identidad cristiana está determinada por la fe en un Dios trinitario, aquí veremos que identidad y relación se identifican y nos abre luego para poder explicitar precisamente en qué consiste esa fe trinitaria y cómo podemos luego, digamos de alguna manera, verterlo en la comprensión fundamental del cristianismo. Ya luego finalmente en el último punto haré como de un paso intermedio hacia la piedad y religiosidad popular. Que bueno, no lo dije al principio, no lo hago desde el inicio porque de ese tema yo no sé. O sea, ponerme aquí ahora a decir algo con sentido, pensado, de la religiosidad popular, o sea, no la conozco ni por experiencia vital. Bueno, es difícil, hombre, un cura es casi imposible no tener un tipo de experiencia, pero yo no he realizado mi pastoral vinculado a la religiosidad popular y tampoco es un tema que yo haya estudiado, al menos teóricamente. No obstante, sí al final me atreveré a ofrecer alguna pista también al hilo de mi intervención. Pero bueno, decía que la identidad del Dios cristiano y por lo tanto también del cristianismo, yo insisto, la identidad cristiana no viene de lo que nosotros hacemos, sino viene del Dios que se nos ha revelado, se nos ha dado, se nos ha entregado. De ahí viene nuestra identidad. Pues bien, la identidad del Dios cristiano y por lo tanto también del cristianismo, curiosamente viene especificada por la relación, ya que de él afirmamos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como decía el gran teólogo Gregorio Nacianceno,
Padre es nombre de relación. Por lo tanto, cuando el cristianismo nombra al Dios de Israel, a Yahvé, Padre de nuestro Señor Jesucristo, poniéndole un nombre nuevo, lo hace siguiendo la praxis de Jesús desde su conciencia y oración y desde la experiencia que sabe del acontecimiento de la resurrección de Jesucristo. Curiosamente, estaba introduciendo la relación en la identidad monoteísta de la fe veterotestamentaria y a la vez estaba colocando los fundamentos para el desarrollo posterior de lo que luego conocemos como teología trinitaria. Si Dios es Padre, esto es lo que decimos los cristianos de Dios, desde la relación especial que Jesús de Nazaret tiene con Él, entonces la relación forma parte de la identidad esencial de ese Dios. En mi opinión, quien ha mostrado esta estructura de la revelación de Dios y de su identidad a través de la alteridad y de la relación ha sido el Evangelio de Juan. Haciendo una paráfrasis de la estructura de ese Evangelio, Juan nos viene a decir que el Padre no es visible sino a través del rostro del Hijo. Así como el Hijo no hace nada por su cuenta, sino que se limita a cumplir la voluntad del Padre, a hacer las obras del Padre, a decir lo que ha escuchado a su Padre. Y esto solo es posible gracias a la acción del Espíritu, que éste, sin referirse nunca a sí mismo, se manifiesta a sí mismo, muestra su identidad, revelando al Hijo en el corazón de los creyentes y constituyendo a su vez el ser de la Iglesia. Qué curioso que el Dios que a nosotros nos da nuestra identidad, en realidad Él no se da la identidad, digamos, a sí mismo. ¿En qué sentido? En que ninguno de los tres se revela a sí mismo, sino en relación y a través del otro. Sobre esto volveré luego más adelante. Es decir, que la trascendencia y la incomprensibilidad de Dios Padre se nos revela a través de la carne y de la humanidad del Hijo. Así como la humanidad divina del Hijo que nos revela al Padre, solo nos es posible a nosotros contemplarla y comprenderla a través de la acción sobreabundante del Espíritu. Insisto, a mí me parece que esto es bastante relevante, que desde este trasfondo bíblico, precisamente la teología trinitaria ha pensado la identidad personal de Dios desde la relación. Esto, por ejemplo, podría darnos pie luego a pensar si esa búsqueda, yo lo decía al principio, la búsqueda de identidad, de la identidad, en realidad nos hable a la relación con otros, al diálogo con otros. Esta equivalencia en el ser de Dios entre identidad y relación nos abre a la fe trinitaria, que, como ya he dicho, en mi opinión, es el núcleo de la identidad cristiana. La teología trinitaria no es el resultado de un proceso especulativo que trata de representar en conceptos filosóficos la imagen de un Dios que en definitiva nos es incomprensible y que está más allá de toda realidad. La teología trinitaria es la respuesta de la Iglesia a la revelación del Padre, que nos da todo al entregarnos a su Hijo y comunicarnos su Espíritu. Este es el nervio fundamental de lo que nosotros confesamos cuando decimos que nuestro Dios es Trinidad. La Trinidad no es una doctrina teórica, fruto del desarrollo de la teología cristiana de los primeros siglos. Esto lo hace, pero no es eso en primer lugar, sino que la Trinidad es la forma como Dios se ha comunicado a nosotros. ¿Por qué? Porque Él es realmente así. Por eso el contenido fundamental de la fe trinitaria no es una metafísica teológica que intenta dar razón de un jeroglífico o de un problema matemático, sino que partiendo de la revelación de Dios en la historia a través de la encarnación del Hijo y de la divinización del Espíritu Santo, eso es lo fundamental de nuestra fe trinitaria, luego trata de pensar a fondo
quién y cómo es Dios en sí mismo para que pueda revelarse y darse de esta manera. Esa es, al final, la lógica de la teología, de la fe trinitaria y de la teología trinitaria. Especifiquemos ahora esta fe trinitaria que caracteriza al cristianismo y que, en mi opinión, le otorga su última identidad. Lo veremos desde la singularidad de cada una de las personas divinas. En primer lugar, me refiero al Padre, a la primera persona de la Trinidad. A veces hablamos, y lo diré, el olvido del Espíritu, pero yo creo que ha habido de alguna manera a veces una cierta también olvido de esta primera persona del Padre. Que mirando al cristianismo, yo aquí subrayo su dimensión gratuita y trascendente. Explicaré luego qué quiero decir con esto. En primer lugar, una breve referencia al misterio, que en el misterio trinitario, el Padre, la primera persona, decimos de ella que es origen y fuente de la divinidad, porque en el fondo es el origen y la fuente de toda la realidad y de la historia de la salvación, como nos testifica la Sagrada Escritura. El Padre es Dios, como decía Hilario de Poitiers, siendo solamente Padre, es decir, siendo entrega absoluta. Él no retiene para sí mismo el ser divino, sino que todo se lo comunica a su Hijo y ambos al Espíritu. En este darse enteramente al Hijo y junto con él al Espíritu, comunicándoles su ser, y se lo comunica de tal manera de que ambos sean en igualdad de esencia y dignidad como él, en eso consiste su fontalidad, en eso consiste su autoridad y en eso consiste también su primacía. Por eso es primero. Y que el Padre comunique todo, aunque según decimos en teología trinitaria, excepto la paternidad, es lo único que no puede comunicar a su Hijo o al Espíritu. Perdonad, claro, aquí fijaos, cuando las cofradías hablan de nuestro Padre Jesús rescatado, nuestro Padre Jesús Nazareno, podríamos entrar en esa cuestión teológica, pero bueno, aquí en principio en la teología trinitaria, Padre es la primera persona, no el Hijo. Él es el que da la vida y constituye al otro en su realidad. Pero que el Hijo no se convierta en Padre, aunque este último le comunique todo lo que es y tiene, es la condición de posibilidad para que luego pueda darse una relación total y plena entre Dios y las criaturas, en las que nosotros, las criaturas, podamos compartir la misma naturaleza divina. Es decir, en el fondo, con eso lo que decimos es que dentro de Dios hay una verdadera alteridad. Bueno, dejo un poco esta reflexión más trinitaria para pasar a qué significaría para el cristianismo la atención a la primera persona de la Trinidad. Yo creo que ha de ayudarnos a subrayar la dimensión gratuita y trascendente del cristianismo, habitualmente relegada a un segundo plano, por la centralidad que ha tenido la historia o la dimensión ética de la fe. Pero palabras como misterio, como gracia, como don, son esenciales de la experiencia cristiana. Y desde esta fontalidad del Padre, hay que decir que todo en el cristianismo es don y es gracia. Todo es gracia, que hay que saber acoger en total y absoluta disponibilidad. Esta dimensión, por lo tanto, de gratuidad, de don, de recepción, antes que una ética, el cristianismo siempre una recepción de una gracia. Y eso forma parte primera de nuestra identidad. También que todo en el cristianismo remite a un misterio mayor, que siempre está más allá de todas sus formas concretas e históricas de manifestación. Aquí, por ejemplo, con razón, hoy se subraya en la teología, en la espiritualidad, incluso algunos grupos en la pastoral, la dimensión de silencio, negativa o apofática de la revelación de Dios, siguiendo una larga y una rica tradición cristiana.
En el fondo lo que nos quiere decir es que Dios no puede ser cosificado ni falsificado. Ninguna realidad de este mundo se identifica con la realidad de Dios. Esto sería idolatría. Ya sea porque otorgamos a las realidades finitas la característica de lo divino, es decir, de ser infinitas y eternas, ya sea porque la representación icónica o conceptual de ese Dios la confundimos con su realidad, o finalmente la peor forma de idolatría, que sería convertir al que es Dios infinito, eterno e incomprensible, lo ponemos al servicio de nuestra propia realidad finita y también limitada. Recuerdo aquí al gran teólogo Gregorio de Nisa, en una obra importantísima en la historia de la espiritualidad, que es su vida de Moisés. Precisamente al final de esta obra pone de relieve el carácter incomprensible del misterio de Dios Padre, al que nunca podemos dominar con la visión, sino solo ver su espalda y seguirlo por el camino. Recordad, él está comentando ese texto donde le dice a Moisés: ya ve, escóndete aquí, no puedes ver mi rostro, pero sí te dejaré ver mi espalda. Y dice Gregorio de Nisa, es que en realidad a Dios no podemos dominarlo, el hombre solo puede seguirlo por el camino. Por eso vemos su espalda y no así directamente su rostro. No podemos dominar a Dios convirtiéndonos en un ídolo, hay que estar siempre dispuestos a abrirnos a su incomprensibilidad y a su trascendencia. Dios siempre está más allá de lo que podemos decir, pensar o imaginar sobre Él. Y el silencio y la adoración, la obediencia y la confianza, por lo tanto, son actitudes fundamentales del creyente cristiano que enlazan perfectamente con esta dimensión trascendente e incomprensible del misterio de Dios, que remite a la persona del Padre. Entiendo, al menos desde fuera, que aquí debemos hacer un esfuerzo significativo para que desde las imágenes concretas, especialmente de la piedad popular, se pueda pasar a través de ellas a la dimensión trascendente del misterio de Dios y evitar así la caída en formas a veces casi idolátricas de culto a una determinada imagen o a una determinada tradición. No obstante, esto no es un peligro solo y exclusiva de la piedad popular, es en realidad un peligro de todo el cristianismo y de todo cristiano. El Hijo o la dimensión histórica y encarnativa del cristianismo. Si el Padre, en la lógica del amor personal en Dios, Dios es amor, decimos, el Padre es ser ese amor como donación total, el Hijo, dentro de la Trinidad, dentro y de esta misma lógica, es el que debemos comprender como el que es existencia en recepción. El Padre es donación total y radical, el Hijo es ser en recepción, la receptividad. El Padre es entregándose y el Hijo es recibiendo y acogiendo ese ser que le da el Padre. Y aquí es donde es interesante. Si el ser del Hijo se identifica con la recepción del ser del Padre, entonces para él recibir y recibir plenamente consistirá a su vez también en darse a otros. Y esto dentro de la Trinidad es al Espíritu, y eso es lo que está detrás de la expresión filioque en la tradición occidental latina, y también en darse a nosotros. El Hijo es luego donación total a los hombres. Paso también la parte más de reflexión trinitaria para referirme, pues en el sentido decimos Jesús es la palabra del Padre, Jesús es la imagen del Dios invisible, Jesús es el Hijo amado que realiza la voluntad de Dios, Jesús nos revela que el Dios Padre, misterio incomprensible, es finalmente el Dios por nosotros, el Emmanuel, el que está decididamente ya a favor nuestro. El nombre de cristianismo remite directamente a Cristo. Por lo tanto, los que somos sus discípulos nos llamamos cristianos. Él, por lo tanto, nos identifica
y por lo tanto ha de tener un puesto singular en la pregunta por la identidad cristiana. Recordemos ese texto de los Hechos de los Apóstoles. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Esto es curioso, o sea, desde Él nos abrimos al Padre y desde Él nos abrimos al Espíritu, pero ni es el Padre ni es el Espíritu el que nos da el nombre. Nos da el nombre precisamente Jesucristo. Esta centralidad de la persona de Jesucristo hace que el cristianismo, he dicho antes, es su dimensión de gratuidad, de trascendencia, de don, de misterio, pero también el cristianismo es fundamentalmente, podemos decir, lo decía así Juan Pablo II, la religión del Logos y de la encarnación. En el cristianismo, aunque sin anular lo que hemos dicho anteriormente sobre la dimensión trascendente e incomprensible de Dios, todo remite a una historia particular y concreta que no podemos olvidar ni superar. Romano Guardini acertaba cuando al preguntarse por lo nuclear del cristianismo remitía sin ninguna ambigüedad a la persona de Jesucristo. O, frente a lo que algunos pueden pensar, el teólogo Karl Rahner, en el curso fundamental de la fe, al comenzar el grado sexto, afirma: ahora llegamos a lo simplemente cristiano del cristianismo, a Jesucristo. Para él era también la realidad que daba identidad al cristianismo. Esto significa que el cristianismo tiene un origen normativo y una historia vinculante, que hay que acoger e interpretar de forma constante y permanente, que es luego lo que en otras palabras hemos denominado tradición. Y esta es una realidad esencial, por más que muchas veces haya que reformarla y purificarla. Pero esa historia original, normativa y vinculante, forma parte constitutiva de nuestro ser. El carácter, por lo tanto, histórico, tangible, sacramental, institucional, visible de la realidad cristiana, no es algo periférico o circunstancial que, como una cáscara o piel de una fruta, está llamado a desaparecer, una vez que ha hecho la función de proteger el fruto que hay en su interior. Y aquí es donde se asienta la verdad de esa necesidad de tocar el misterio desde las imágenes representadas, tan propio de la piedad popular. El misterio de Dios remite a la historia concreta. Cristo y su voluntad desplegada posteriormente en la historia en una economía sacramental y eclesial es esencial para el conocimiento y la revelación de Dios. Por lo tanto, es esencial en la revelación de Dios y del hombre y por ende del cristianismo. Y además es que para los cristianos, Cristo no es solo el fundador del cristianismo como un personaje del pasado que da origen a una religión y luego después desaparece. Cristo es origen del cristianismo, siendo fundamento constante y a la vez su futuro recapitulador. ¿Qué es lo que queremos decir? Que Él sigue presente en la vida de la Iglesia a través de su palabra, los sacramentos, la comunidad reunida en su nombre, los hermanos más pobres y pequeños. Y por más que avancemos en la cronología del tiempo y seamos más conscientes del pluralismo en el que vivimos, esta relación con Cristo como origen, fundamento y futuro sigue siendo decisiva y esencial. No obstante, esta historia normativa que remite a nuestro origen solo se hace actual en el presente y está llena de futuro gracias a la fuerza del Espíritu Santo. Así lo afirmó el patriarca de Constantinopla, Ignacio IV, conocido como Hatsim, en un texto que ahora cito porque es sumamente evocador. Y esto me permite hablar finalmente de la tercera perspectiva de la dimensión carismática y mística del cristianismo referida al Espíritu Santo. Él decía: sin el Espíritu, Dios es un ser distante. Cristo es un personaje del pasado. El Evangelio es letra muerta. La Iglesia es una simple organización. La autoridad es dominación. La misión es propaganda. El culto es evocación.
el actuar cristiano es una moral de esclavos. Pero con el Espíritu y en el Espíritu Santo, el universo es elevado y suplica la venida del reino de Dios. La presencia de Cristo resucitado es reconocida. El Evangelio es vida y poder. La Iglesia significa comunión trinitaria. La autoridad es un servicio que libera. La misión un Pentecostés. La liturgia es memorial y anticipación del misterio. El actuar humano se diviniza. Finalmente, el Espíritu Santo o la dimensión carismática y mística del cristianismo. No es fácil hablar del Espíritu. Del Padre, digamos, es fácil a través de la revelación de Jesucristo. De Jesucristo es más fácil gracias a su propio testimonio, que aunque no hablaba de sí mismo, pero indirectamente en su misión por el reino y en su revelación de Dios Padre nos hablaba de Él, pero no es fácil hablar del Espíritu. Dice bellamente el título de un libro de un teólogo francés, Bernard Sesboué: el Espíritu es el sin rostro y sin voz. O en palabras del teólogo von Balthasar, el Espíritu es el desconocido allende del verbo, el desconocido más allá de la palabra. Sin embargo, a pesar de esta inherente dificultad, la dificultad para hablar del Espíritu viene de su propia identidad. Sin embargo, es absolutamente necesario, ya que sin él, en realidad no habría cristianismo, como decía bellamente el patriarca que acabo de citar antes, Ignacio IV. Sin él no podríamos reconocer en el rostro de Cristo la revelación de Dios, ni en su palabra la palabra misma de Dios. El Espíritu es pura relación y referencia al Padre y al Hijo, a quienes da a conocer, y por otro lado a los hombres, a quienes hace entrar en la comunión divina. El Espíritu, por lo tanto, es ser para otro, obrando la comunión con el otro. Eso lo es dentro del ser de Dios y lo es también luego entre los hombres al constituir precisamente la Iglesia. También tenía aquí una breve reflexión sobre ese espíritu, como lo menciona la Escritura, la riqueza de expresiones. Sobre todo nos habla, yo aquí digo, de este Dios trascendente, incomprensible, pero en realidad por sobreabundancia, no por realidad negativa, que no podemos ver, que no podemos tocar, que no podemos imaginar, sino nos expresa el Espíritu esta incomprensibilidad de Dios, pero por exceso, por sobreabundancia. Atender a la persona del Espíritu nos hace también hablar de la dimensión carismática y mística del cristianismo. Y es verdad que esta dimensión de las tres que yo aquí he esbozado ha sido la que ha estado menos presente en Occidente y especialmente en el segundo milenio de la historia del cristianismo. No obstante, a pesar de este llamado así olvido, constituye una dimensión esencial. En realidad, el Espíritu Santo otorgado por Cristo resucitado es quien hace surgir, manifestarse y realizarse a la Iglesia. Y por esta razón el cristianismo, en sus mismos orígenes y en su constitución permanente, está referido tanto a Jesús, a Jesucristo, como al Espíritu. Ambos son el origen del cristianismo y, por lo tanto, cristianismo históricamente hablando, y ambos forman parte de su identidad. Dios se ha comunicado a nosotros en el envío del Hijo, nacido de una mujer, para rescatar a los que estaban bajo la ley, y el envío del Espíritu Santo a nuestros corazones para otorgarnos la filiación adoptiva. Recordad el texto de Gálatas 4, 4, 6. Hay que decir que ambas misiones son diferentes, aunque están estrechamente relacionadas y no se pueden separar. Son diferentes en cuanto que nos presentan dos formas diferentes de aparecer. La primera en una figura visible en la encarnación y la segunda en una donación inmanente, conformando e inhabitando a la persona que es destinataria de este envío. La primera forma de presencia,
la de la encarnación, la del Hijo, expresa fundamentalmente luego en el cristianismo la exterioridad, la historicidad y la alteridad de la presencia de Dios en la historia. La segunda, la del Espíritu, expresa la inmanencia, la trascendentalidad y la comunión de la presencia de Dios en la conciencia de todo ser humano. Ambas formas personales de la misión divina han de ser subrayadas y compaginadas, sin subordinación de la una a la otra. Esto no voy a entrar en ello, pero luego tiene claramente implicaciones en qué subrayados hacemos a la hora de comprender el cristianismo y qué subrayados hacemos también en la pastoral cristiana. Dicho de otra manera, en el cristianismo hay un principio histórico objetivo, lo he dicho antes, que remite a la persona del Hijo y que muestra especialmente su realidad histórica, la realidad visible, verbal, institucional, sacramental y jerárquica. Esta, por ejemplo, muy identificada o muy subrayada en la tradición occidental y en nuestra pastoral. Pero también hay que decir que hay un principio personal subjetivo que remite al Espíritu Santo y que pone de manifiesto su realidad espiritual, invisible, la expresión de la comunión, la experiencia de gracia, el protagonismo de todo el pueblo de Dios y la vida concreta de cada cristiano. Y en eso, como ahora diré, precisamente también la expresión de la piedad popular. Ambas realidades, como vengo diciendo desde el inicio de esta ponencia, forman parte de la identidad cristiana. La primera ha sido la perspectiva preferida por nuestra tradición occidental latina y la segunda por la tradición oriental griega. Como ya dijera Juan Pablo II, ya es tiempo de que el cristianismo vuelva a respirar por sus dos pulmones. Y finalmente el paso ya hacia, digamos yo, dentro de esta identidad cristiana, en esta comprensión trinitaria de nuestra fe, cómo entiendo la piedad popular. Ahí pongo en el espíritu, vivir, por Cristo, tocar al Padre, trascender. Dios se ha comunicado a nosotros, tal como ya he dicho, a través del Hijo y del Espíritu. Todo viene del Padre, que es fuente y fin de la historia de la salvación, que se ha manifestado en la fragilidad de nuestra carne, en la encarnación de su Hijo, y que se nos ha dado y se sigue dando a nosotros en la interioridad de nuestra conciencia con el derramamiento de su Espíritu. Y la vida cristiana consiste en que desde ese Espíritu que hemos recibido por medio de Cristo de parte del Padre, ese Espíritu que habita en nosotros, desde Él nos conformemos a la vida de Cristo, quien finalmente nos conduce al misterio incomprensible del Padre. O sea, la visión es Dios a través de su Hijo nos da su Espíritu, al darse su Espíritu se nos da a Él, en ese Espíritu, por medio de Cristo, nosotros volvemos al Padre. ¿Cómo situar la piedad popular en este dinamismo esencial de la vida cristiana que responde a nuestra identidad? La piedad popular es una legítima y verdadera expresión de la vida del Espíritu en el corazón de los creyentes, que sopla y alienta como y donde quiere. No podemos, por lo tanto, poner cortapisas a esta forma popular de la vida cristiana, por más que no coincida del todo, y a veces nos molesta, con las formas más institucionales y visibles. Por ejemplo, la trayectoria del cristianismo en Latinoamérica, desplazándose del catolicismo oficial hacia el pentecostalismo, nos ha de hacer pensar y recapacitar sobre la necesidad de que la fe vaya acompañada de una auténtica experiencia vital, que conecte con el sentimiento y la vida real de las personas. No estoy diciendo que la piedad popular sea pentecostalismo, entendedme la analogía, pero ese desplazamiento que ha habido en Latinoamérica de masas, de pequeñas comunidades, de comunidades populares que se han desplazado del catolicismo al pentecostalismo. En el fondo tiene algo que ver
con esta necesidad de vincular la fe a la experiencia y a la vida real. Dios no es un Dios lejano y ausente de la vida del creyente, sino que interviene de forma inmediata y eficaz a través de los dones del Espíritu. Insisto, y este sopla donde quiere, como quiere y cuando quiere. Es, por lo tanto, necesario atender a unas necesidades religiosas que van más allá de la creencia y de la adhesión a unos dogmas, es decir, una comprensión, si queréis, de una fe más intelectual, o el seguimiento de una autoridad externa, o la vinculación cultural a aquellos elementos que fundamentalmente nos conectan con una religión o una iglesia institucional. El deseo y la necesidad de experiencia real de la salvación, el anhelo de una profunda espiritualidad, el protagonismo de la persona y no de la institución, que en inmediatez se relaciona con la divinidad, la experiencia del Espíritu, que sana la vida concreta de los fieles y anima la vida de la comunidad, son, por lo tanto, características que debemos cuidar y que subrayan precisamente esta, digamos, dimensión carismática, espiritual, mística del cristianismo. Y que yo ahí conecto claramente con que lo expresa de otra forma la piedad popular. Es verdad, el Espíritu nos conduce a Cristo. Y aquí está fundamentalmente la función de los pastores, del apóstol. Y sin apagar el Espíritu es fundamental discernir su moción. Desde el inicio del cristianismo esta ha sido una acción constante y necesaria. Desde los padres del desierto, que podríamos citar, hasta Ignacio de Loyola, los cristianos han sentido la necesidad del discernimiento de espíritus. Y aquí el criterio fundamental es si verdaderamente esa moción, ese espíritu, nos conduce al seguimiento de Cristo. Toda verdadera experiencia del Espíritu remite a Cristo, a sus palabras, a su comportamiento, a su persona. Si nos vamos asemejando más a Él y configurando con Él, entonces esa experiencia espiritual es auténtica y verdadera. Y de ahí, aunque nos cueste, pero la experiencia religiosa va vinculado a un logos, a una palabra, a una doctrina evangélica, y a la vez también a un ethos, a un comportamiento moral determinado que de nuevo remite a Cristo y a su Evangelio. Por un lado, en esta fuerte dimensión cristológica del cristianismo hay que situar la cuestión de la piedad popular y su relación con la jerarquía de la Iglesia, con el apóstol. Ella es una expresión legítima también de la vida del Espíritu. A veces se ha puesto en contradicción y es falso. No es carisma e institución. La institución en la Iglesia es carisma. La institución en la Iglesia, el apóstol, es esencialmente un carisma que Dios da a través del Espíritu. Del protagonismo del entero pueblo de Dios, la cuestión de la piedad popular y su relación con la jerarquía de la Iglesia. Pero insisto, la piedad popular es una expresión legítima de la vida del Espíritu, del protagonismo del entero pueblo de Dios, de la expresión de la vida cristiana en el corazón de la vida de un pueblo y de su cultura, y eso lo debemos valorar. Pero, por otro lado, no puede desvincularse de la dimensión visible, institucional, verbal, moral, encarnativa del cristianismo que remite a Cristo y el apóstol que lo representa. Y soy consciente, ya sé, que precisamente esto es probablemente uno de los núcleos de las mayores tensiones que la piedad popular produce en la comunidad eclesial. Pero la tensión no legitima la supresión o anulación de estas dos dimensiones fundamentales del cristianismo, que forman parte de su identidad. Y finalmente, hay que valorar que la piedad popular es una expresión de la necesidad de ese encuentro concreto y tangible con Dios. A mí esto siempre me ha llamado mucho la atención. Yo sí que colaboro en una parroquia y veo cómo al final la gente tiene necesidad de tocar las imágenes, ¿no? Y creo que es verdad que nuestro encuentro con Dios, con Cristo, quiere ser encuentro concreto y tangible. Necesitamos ver, tocar, sentir, gustar la experiencia cercana de Dios en nuestra vida,
Pero, insisto, este tipo de religiosidad tiene el peligro de caer en la idolatría, confundiendo la imagen concreta que veneramos, la tradición particular que conservamos, con la realidad misma. Y por eso es necesario, finalmente, remitir todo a la realidad de Dios, que, insisto, con lo que comenzaba, que siempre está más allá de cualquier representación que tengamos de Él. Cuando la experiencia religiosa es verdadera, y la piedad popular es verdadera, esta es necesariamente una apertura a un misterio que es siempre mayor que nosotros mismos. No nos permite, por lo tanto, encerrarnos en nuestros límites, en nuestro horizonte, en nuestra experiencia, en nuestra tradición, sino que nos abre al misterio incomprensible de Dios. Finalizo. En la experiencia e inmediatez del Espíritu, nos encontramos con la realidad concreta y tangible de Cristo, que finalmente nos conduce y nos introduce en el misterio incomprensible del Padre. Muchas gracias.